continúo con el estudio del libro de Elías, o la historia de Elías, o la vida de Elías. En realidad no es el libro, es la vida de Elías. Y estamos ya en el quinto sermón. ¿Qué le parece? Ya este es el quinto sermón que predicamos acerca de la vida de Elías, y oro que le esté siendo de bendición. ¿Cuántos han escuchado la mayoría de los sermones de la vida de Elías? Oro que esté siendo y sea de bendición. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de Elías, y el tema del día de hoy se titula Un hombre solo ante el mundo. Un hombre solo ante el mundo. Y inclinemos el rostro. No se tiene que poner de pie, pero oremos para que la palabra de Dios hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre, el día de hoy llegamos al clímax en realidad de lo que fue el ministerio de Elías. Lo que vamos a hablar el día de hoy es el punto más alto de todas las cosas que hizo Elías en su ministerio. Por esa razón voy a predicar acerca de este pasaje de la Biblia este domingo y el próximo domingo, y aún quizá el tercer domingo del mes, porque hay tanto que hablar acerca de este pasaje que no es justo resumirlo en un solo sermón. Es el clímax del ministerio. Para esto Dios preparó a Elías por 3 años, hermanos, por 3 años y medio. Como le mencioné al principio, que empezamos a hablar acerca de Elías, desde que Elías se presentó ante Acab y Jezabel, y luego Dios envió a Elías a Querith, donde le llevaban los cuervos la comida, y luego lo llevó donde la viuda para que la viuda lo sostuviera, y le mostró Dios a Elías que él podía suplir de una manera sobrenatural, y se lo mostró a la viuda. Y luego cómo Dios utilizó a Elías de una manera tan poderosa para llevar a cabo la primera resurrección en la Biblia. Ahora es el momento para que el pueblo sea confrontado. El rey malvado Acab y Jezabel sean confrontados, y Dios le dice a Elías: It is time, it is time. Y Dios muchas veces también nos dice a nosotros eso: You know what, it's time. Ya aprendiste bastante, ya has escuchado lo suficiente, es hora. Es hora de pararte y tomar una decisión. Amén. It's time. Y yo creo que eso es muy importante, hermanos, porque puede ser que uno al venir a la iglesia venimos, escuchamos y se vuelve rutina, monótono, prácticamente ya no nos afecta de ninguna manera. Nos gusta el enseñar porque nadie lo forza a venir, obviamente. Nadie lo forza a venir a la iglesia, pero se vuelve una rutina. This is what we do, ¿verdad? Pero no tiene ningún efecto en mi vida, en mi manera de pensar, en mi conducta. Prácticamente sigo siendo la misma persona que era antes de venir a la iglesia. Lo único que he hecho es cambiarme de iglesia. Antes iba a la iglesia católica, ahora vengo acá. Esta no tiene imágenes, aquella sí. Allá me tenía que confesar ante el Padre, aquí dice el pastor que directamente delante de Dios. Pero ¿qué ha cambiado verdaderamente en mi vida? ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento y de conocer a Jesús? Si no hay fruto, la Biblia dice que probablemente no hay una obra de Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que trae a confrontar a Elías. Acuérdense que yo le dije el primer sermón que el ministerio de Elías fue un ministerio de confrontación. Y lo vamos a ver. Elías no medía palabras, él era al punto. Elías no era políticamente correcto. Si usted iba a tomarse un café con Elías, lo primero que iba a salir de la boca de Elías era lo que él consideraba más importante, y ¡pum! Al punto. Nada, ¿y cómo está usted? ¿Y cómo le va? Qué bien, ¿verdad? ¿Y cómo están los hijos? O sea, todas las preguntas triviales que uno hace, si me explico, para querer ablandar el terreno, para caerle, ¿sí o no? Elías era una persona que iba al punto, just right to the point. Elías, como mencioné en el primer sermón, es un hombre, hermanos, que hasta el día de hoy es sumamente importante para la historia judía. Los judíos lo reconocen tremendamente. Es más, si usted alguna vez tiene la bendición de visitar Israel, ¿alguno de ustedes ha visitado Israel? Levante la mano. ¿Tú has visitado, hermano Jorge, Israel? ¿Alguien más ha visitado Israel? Haga eso un plan. Deje de ir a Las Vegas tanto, mejor vaya a Israel. Deje de ir a chupar tanto, hombre. Vaya a conocer la tierra del Señor, ¿verdad? Pero si usted va a Israel y va al monte Carmelo, ahí los judíos pusieron una estatua a Elías. Cabal donde Elías se paró, a una estatua a Elías.
con la inscripción de Elías. Ahí está esa estatua, ese es el Monte Carmelo, ahí está. Exactamente donde Elías se paró, ahí los judíos pusieron un monumento a él. Porque ese fue el ministerio de Elías. El ministerio de Elías fue, hermanos, traer el pueblo de Israel de la oscuridad absoluta a recordarse que eran el pueblo de Dios. Y por esa razón Elías no fue un hombre de fiesta, no fue un hombre de amigochos. ¿Sí me explico? Era un hombre que caía mal, era un hombre raro, era un hombre excéntrico. ¿Sí me explico? No era un hombre fácil, Elías. Pero Elías fue un hombre que la prioridad de su vida fue llevar de nuevo su pueblo, su nación, sus compatriotas al temor a Dios. Y yo le dije a los hermanos el día jueves que muchas veces nosotros, o todas las veces nosotros que tomemos una posición seria, consagrada por Dios, vamos a caer mal, hermanos. No vamos a ser amigos de todos. We're going to rub people the wrong way. Amen. Si usted quiere decirle a las personas que se acerquen a Dios que la conducta de la vida que están llevando no es la que Dios le agrada, hermano, la mayoría de la gente no recibe bien ese mensaje. ¿A quién le gusta que le digan eso? Pero le decía a los hermanos el día jueves, si usted ama genuinamente a la persona que tiene la par, a su hermano, a su primo, a sus hijos, a su compañero de trabajo, una compañera de trabajo, esa es mi amiga de compañera de trabajo, yo le tengo un gran cariño. ¿Verdad? Usted tiene gente así en la vida que usted dice, yo le tengo cariño a esa persona, pero nunca le ha hablado de Dios. Hermano, déjeme decirle, si esa persona muere, usted dice, ¿sabes qué? Se enfermó. No nos engañemos después de decir, yo oro que haya ido con el Señor. No. Esa persona probablemente está en el infierno y Dios demandará la sangre de tu mano, de mi mano, porque tú tuviste la oportunidad. Si algo menos de eso, hermano, no es el evangelio. Yo decía el día jueves que hoy en día la gente muere y queremos decir que todos van al cielo. Eso no es verdad. Angosto es el camino que lleva a la salvación, dice la Biblia, pero ancho es el camino que lleva a la perdición. Y Jesús agrega, y muchos son los que entran por él. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla, hermanos, a el libro de Reyes, capítulo 18. Y dice, vamos a dar lectura aquí. Versículo 17. Elías se encuentra con Acab después de 3 años y medio. Y mire lo que sucede. Tiene sus notas, tiene su Biblia, tiene la pantalla. Dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Porque eso sucede. Tú eres el culpable de que no ha llovido. Amén. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Me encanta Elías, al punto, no, tú eres el responsable de esto. Y no solamente tú, le dice, sino tu padre y toda tu casa. Wow. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esa es la razón por la cual está como está la nación. Y mire lo que dice Elías: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. El monte Carmelo, hermano, es una loma que está alrededor de 1800 pies sobre el nivel del mar. Está cerca del mar Mediterráneo. En realidad es frontera entre Fenicia y Israel. Fenicia era la tierra de Jezabel, la tierra de los Baales. Es bien interesante que cuando Dios escoge dónde va a ser esta confrontación, la hace exactamente entre la tierra de Baal y la tierra de Israel. Y la hace en un lugar alto para que todo el pueblo de Dios pudiese rodear el lugar, la loma, y todos observaran lo que iba a suceder. Por eso los judíos pusieron un monumento en el monte Carmelo a Elías. Miles llegaron a ver esto, hermanos. Miles.
Elías le dice: congrégame a todo Israel. Di por orden del rey que todos tienen que llegar. Wow. ¿Usted cree que una pelea en Las Vegas es fuerte? No, este era el show del año, el show de una generación. This was it. I mean, si tú te dijeras: hermano, hay una posibilidad que va a llover fuego del cielo, ¿cuántos viajáramos? Vámonos. I want to see that. I want to see that. Todos llegaron a ver el espectáculo y ese día llegó y todos llegaron. Llegó Acab. Yo imagino cuando llegó Acab y la chola de la Jezabel, las trompetas sonaron porque había llegado el rey, y yo imagino que la gente celebró. Y luego llegó Elías y nadie le aplaudió a Elías porque Elías era raro, ¿no? Pero todos temían a Elías porque aunque Elías estaba solo, era el hombre más poderoso que estaba ahí. Amén. Acab era el rey. Quiero que piensen esto por un momento. Acab era el rey, pero el hombre poderoso era Elías. El hombre intocable no era Acab. El hombre intocable era Elías. No sé si voy a predicar de esto, pero antes de esta historia hay una pequeña historia donde Elías hace que Acab sepa dónde está, y el comandante de Acab, que era un buen hombre, le dice Elías a este hombre: y dile que está. No, mis señores, usted es un hombre tan poderoso que en el momento que yo diga esto, Dios lo puede mover a cualquier lugar. No me haga esto. O sea, todo el pueblo le tenía temor a Elías. Y miren lo que sucede, versículo 20, por favor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, y me encanta, una vez más, escuche la actitud, el mensaje de este hombre: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué es claudicar? Claudicar es ceder. ¿Hasta cuándo van a caer? ¿Hasta cuándo van a acceder entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él entonces. Y el pueblo no respondió palabra. Elías era directo, como debe de ser. Hoy en día, y todos muchos pastores hemos caído, hacemos un show para decir algo. Si usted lee los profetas de la Biblia, ellos no andaban con shows, hermanos. Ellos iban al punto. Jonás dijo a Nínive: arrepentíos o en 4 días viene la destrucción. Punto. Y el pueblo se arrepintió. No había que andar haciendo tanto show, no había que andar haciendo tanta fanfuria como hacen las iglesias el día de hoy. La palabra era simple porque es la palabra de Dios. Agregarle yo tanto de mi persona, muchas veces caemos en el error. Elías es muy claro hacia el pueblo de Israel. Israel tenía un problema, y era que no podían decidir si Dios o Baal. ¿Cuántos de nosotros luchamos con eso el día de hoy? Queremos a Jehová porque amamos a Jehová, amamos a Dios, pero también me gusta Baal porque Baal es la fiesta, ¿va? Baal es el chupe. Baal es la parte de mi vida que me atrae y no puedo dejar. Pero también me gusta ir a la iglesia el domingo, y cuando la hermana Nancy, y ahora que vino los hermanos de Cántico Nuevo, canta esa de que está obrando. Ay, Dios está obrando, y yo siento bien bonito porque Él está obrando. Pero después de que está obrando a las 10 de la mañana, yo estoy chupando a las 7 de la noche. Y estamos divididos, ¿correcto, hermanos? And we're split. Y eso es lo que dijo Elías ese día al pueblo de Israel: si quieren servir a Baal, sírvanle entonces, denle. Pero lo que Dios detesta más es que estén con Dios en un momento y con Baal en otro. Decidid a quién van a servir. Y ese fue el mensaje de Elías para el pueblo de Dios el día de hoy. Ellos no responden nada, como es muy típico de un pueblo cobarde. En inglés se llama eso being on the fence. You know that expression? Being on the fence. When you're on the fence, that means you're just observing. You're not, well, let's see what happens. Let's see what happens. Because no tenían carácter, no tenían decisión. Ellos llegaron ahí diciendo en sus corazones: el Dios que haga que llueva, a ese vamos a seguir. No estaban convencidos de Jehová. Aunque eran el pueblo de Dios, no amaban a Dios, no seguían a Dios. Se quedaron callados, no le dieron respuesta a Elías. Hermanos,
¿Cuándo de nosotros Dios también nos manda a que tomemos una elección en nuestra vida y nos quedamos callados? ¿Quién va a servir? ¿Quién va a comprometerse con el Señor? Y ahí estamos ahí, no, pues a ver quién se para, a ver quién dice. Le decía a los hermanos la semana pasada que con el tema del aborto y lo que sucedió la semana pasada, me di cuenta yo del carácter de muchos pastores famosos, y no estoy aquí ni para criticar ni nada, pero dije yo, ¿por qué no se pronunciaron de algo que es tan claro en la palabra de Dios? Amén. ¿Qué es tan claro? ¿Por qué? Porque no quieren que sus iglesias se vacíen, porque no quieren que la cantidad de ofrendas cese, porque les importa más lo que ama el mundo que lo que ama a Dios. Y esa es la iglesia en la que vivimos el día de hoy, una iglesia que está enfocada en la persona. Cuando Jesús definió el discipulado, lo que es ser un cristiano, Él dijo, el que no esté dispuesto a negarse a sí mismo. Pero hoy vivimos en un tiempo donde se nos continuamente enseña de que tú tienes que luchar por tus deseos, salir adelante, etcétera. Y no hay nada de malo, pero esa no es la prioridad de Dios, hermano. ¿Usted cree que Dios nos dejó aquí para que usted hiciera dinero? ¿Para que usted comprara casas? ¿Para que usted se hiciera de...? No todo lo que está en el Evangelio. ¿Qué dijo el Señor al hombre que construyó graneros, que los hizo más grandes, los llenó y luego puso toda su confianza en lo que había hecho? ¿Sabe que Jesucristo dijo, la palabra es bien dura, la palabra es necio, torpe, y uno podría decir hasta una palabra más ofensiva? Y eso no lo dije yo, lo dijo Jesús. Y Jesús dijo inmediatamente después de dar esta reprensión, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve a las personas a enfocarse solamente en uno y no en Dios? Ese es el mensaje de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y si usted tuvo la oportunidad de escuchar mi sermón del día jueves, hermanos, que lo voy a poner en YouTube y se lo voy a mandar a cada uno de ustedes, y oro que usted lo escuche. La palabra correcta en el lenguaje original de la Biblia no es servidor, sino esclavo. Ninguno puede ser esclavo de dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Adoramos a Dios, pero también adoramos las cosas de este mundo. Nuestra vida, hermano, fácilmente puede llenarse de dioses. El Dios más grande de toda persona es uno mismo. That's your biggest God, is yourself, es mí mismo. Nosotros sufrimos mucho en la vida y nos metemos en cantidad de problemas por el deseo, por la inclinación constante de satisfacer mis deseos. Amén. Mis deseos, mi vanidad, mi ego, ¿verdad? Usted ve algo en Instagram, o su amiga o su comadre la ve que tiene algo y luego usted dice, pero yo también me lo merezco, y va, presiona a su mujer, presiona a su marido, se consigue dos trabajos, deja de estar con sus hijos para tener aquello que usted, por envidia, vanidad, orgullo, amén, se endeuda con lo que usted no puede pagar. Y nos volvemos esclavos, no de Dios, sino de las cosas. Amén. Cuando yo era pastor de jóvenes, nunca se me va a olvidar la vez que me le acerqué a unos padres y le dije, hermanos, ustedes ¿por qué no traen a su hija a la iglesia? Y yo los veo que casi no vienen los domingos. Quisiera que la trajeran los domingos, porque yo enseñaba a los jóvenes todos los domingos, los últimos 2 años que estuve con el pastor Ronald. ¿Por qué no los trae? Y yo me acuerdo que me le acerqué al papá y le dije, hermano, ¿por qué no? Es que, hermano, me dijo, yo tengo 2 trabajos. Y ya ve que cuando la gente es el trabajo, se monta como que el trabajo es Dios, ¿no? No, Dios es Dios. Tu trabajo no es Dios. Oh, yo tengo 2 trabajos y tengo que pagar esto, pagar aquello, porque yo le doy todo a mis hijos. Yo me acuerdo que pensé y dije, era un jovencito, no tenía yo, titubeaba aún con mis palabras, la gente mayor me intimidaba, era un jovencito, me quedé callado, me cayó, me intimidó. Me gustaría encontrarlo el día de hoy, preguntarle cómo están sus hijos.
Pero me acuerdo que no mucho tiempo después, a la semana me puse a reflexionar y dije, sus hijos no le pidieron 2 carros, 3 carros nuevos. Los hijos no le pidieron todos los lujos por los cuales él tiene que tener 2 trabajos. Ninguno de sus hijos se los pidió. Él los compró, él los obtuvo por su vanidad y su ego. Y ahora él dice que son para sus hijos. Pero no es verdad. Sus hijos no le pidieron andar en carro nuevo, en carro, ¿sí me explico? O tener esto. Y nada de eso es malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Pero yo lo que le estaba pidiendo a este padre, ¿por qué usted no trae a sus hijos a la iglesia? Y la razón era porque tenía que pagar las cosas que tenía que pagar. Nos podemos hacer de dioses muy fácilmente, ¿sí o no, hermanos? Muy fácilmente. Versículo 22, miren lo que dice. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Miren, 400, uno contra 450, más los soldados de acá, más el acá, más toda la bola, ¿va? Un hombre solo, porque Elías estaba solo ese día. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24, invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, bravo, cobardes. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Elías los dejó ir primero. Good sportsmanship. Denle primero. Son más que yo. Denle. Ahora Elías tiene que entender que el primero que haga llover fuego del cielo, ahí se acabó el rollo, porque si el Baal llegara a responder con fuego, ahí se quiebran a Elías. Pero Elías sabía que no existía Baal. Elías sabía que solo hay un solo Dios en el universo, hermano, y se llama Jehová. Que aunque eran 450, eran 450 por 0, porque Baal era un 0. Y 1 por 1 es 1. ¿Correcto? ¿Esa es matemática correcta? Y 450 por 0 sigue siendo 0. Is that right? Yeah, that's right. Elías sabía eso. Elías sabía eso. Yo con Dios es más que suficiente. Mucha gente se cree muy victoriosa, muy buena, porque está rodeado de mucha gente. Habían 450 profetas de Baal, más toda la bola de Acab y la chola Jezabel. Y Elías solo. Pero él era más que todos ellos. Usted con Dios es más que todo lo que usted ve y le hace sentir mal que no tiene. No sé si me explico, hermanos. Elías era un hombre solo, pero solo con Dios. Nunca se le olvide eso. En el nombre del Señor le exhorto siempre a recordarlo. Esto no debería haber sido ningún problema para Baal. Baal en realidad es el dios de las tormentas eléctricas, thunderstorms. Un fueguito desde el cielo no tendría que haber sido un problema para Baal. En mi país ahorita, oren por El Salvador, hermano, está lloviendo, gatos y perros. Está atravesando una tormenta tropical ahorita, Bonnie. El Salvador ayer era algo impresionante, ríos en la carretera, hermano. Por favor, oren por mi país. Eso no tendría que haber sido ningún problema para Baal. Mira lo que dice el versículo 27, por favor. Y aconteció al mediodía que Elías, escuche bien, quiero leerlo y decirle que esta no es excusa para que usted se ande burlando de la gente. Esta era la personalidad de Elías, que fuese lo correcto, no sé yo, ¿verdad? Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle.
Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, o sea, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Hoy en día en la cultura vemos, en vez de a la gente que atraviesa dolor, se corta. Esto es demoníaco. Esto proviene de demonios, hermano. Amén. This is diabólico. Es una manera de soltar dolor, pero habla de una influencia muy mala en la vida de la persona. Si usted conoce a alguien así, tiene que llamarnos a que oremos por la persona y le compartamos la palabra. De esto no es bueno, hermanos. No solo por obvia razón, que no es bueno, pero esto es diabólico. Esto está en la Biblia. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Mire qué tremendo, hermanos. Tres cosas ahí. No hubo voz, no hubo quien responda, porque no hay quien escuche. There's three no's there. No response, no voice, because no one's listening. Y luego viene Elías. Y de esto voy a predicar la próxima semana, porque está tan cargado de cosas de simbolismos, hermanos, que no es justo que nomás lo pase así. Pero se los quiero leer. Es lo que yo titulo la preparación. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Por eso le digo que voy a hablar de, eso es lo primero, acercaos a mí, porque todos estaban vénganse aquí cerca. Vengan donde está el Señor. Eso es lo que Dios le dijo, lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando había pecado. Acercaos a mí los que estén con Dios. Because you need to choose. Usted necesita escoger. Eso es lo que Josué le dijo al pueblo de Israel. Decidí hoy si servís a Dios o no le servís. Porque lo más trágico en la vida es estar entre dos mundos. Jesucristo dijo: es tan abominable para mí que te vomitaré de mi boca. Es tan desagradable para el Señor que una persona no está ni caliente, no está frío, pero está tibio. Tanto disgusto le causa a Cristo que dice: yo te vomitaré de mi boca. Es algo que Cristo odia en el corazón de las personas. La tibieza, la tibieza. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, sí, porque ya están captando. Amén, 6 horas y nada. Y me gusta. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba, ¿qué? Arruinado. Eso es otra cosa. Lo primero que hace es arreglar lo que el pueblo ha descuidado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras el altar, un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Qué estaba haciendo? Que nadie diga que puse un fuego abajo y lo soplé. And no one think that que eso es un truco, ¿verdad? No, aquí vamos a ver, lo inundó de agua el holocausto Elías. Nadie podía decir que había sido un truco. Solo Dios podía encender y quemar el holocausto en este momento. Y luego mire la oración de Elías, una oración corta. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Los profetas de Baal oraron por 6 horas, hermanos. Elías oró por 30 segundos. Si usted suma la oración, son 59 palabras. Yo las conté, si incluye las letras individuales. 59. Usted lo puede decir en 30 segundos, porque lo largo de una oración no es lo importante, es a quién se la está haciendo.
You see that? Ellos oraron por 6 horas. Elías oró por 30 segundos. Pero ellos le oraron a un Dios que no existe. Elías le oró a Jehová. Amén. You have to remember that. You have to remember that, hermanos. Y mire lo que sucedió, versículo 38, por favor. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esta era la respuesta que Dios quería del pueblo de Israel, pero no era una respuesta por fe. No era una respuesta por fe. Hasta que sus ojos no vieron, no creyeron. Es lo que le dijo Jesús a Tomás: creíste porque viste, Tomás. Bienaventurados los que sin ver han creído. Amén. Porque el día, hermanos, escuche bien, que Cristo Jesús se presente sobre esta tierra, y la Biblia dice: y todas rodillas se doblará. No importa que las rodillas se doble en ese día, irán al infierno. Porque se están doblando no por fe, sino porque no tienen opción. Toda rodilla se doblará, dice. Pero si no creyeron en Jesús por fe, lo creen porque lo ven, ese día no habrá salvación para ellos, hermanos. There will be no salvation. Como le dijo Jesús a Tomás: crees porque ves. Pero si no hubieras visto, no hubieras creído, Tomás. And that's the truth. Y uno quisiera que la historia terminara ahí, pero hay algo más. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló a cada uno de ellos. Él, uno por uno. ¿Usted sabe lo que es degollar a 450 personas? Es como una máquina, ¿no, Elías? Póngamelo en línea. Y es una de las cosas bien interesantes de la Biblia, que uno dice que me encanta. La Biblia no las oculta, hermanos. Ahí están. ¿Habrá sido muy duro Dios o Elías con estos profetas? No. Estos profetas habían desviado el corazón de Israel hacia el paganismo, hacia la maldad. Quiero decirle en 5 minutos 6 cosas el día de hoy. No todas las religiones son lo mismo, hermano. No todas las religiones son lo mismo. Hay gente que dice: es que lo único que uno tiene que hacer es ser sincero. You can be sincerely going to hell. Usted puede ir sinceramente al infierno el día de hoy. Baal no era Dios, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y su nombre es Jesucristo. No todas las religiones son iguales. Y esa mentira se la van a alimentar en todo lugar el día de hoy. Oh, solo sé sincero, solo cree en Dios. Hermanos, si usted cree en eso, esa mentira lo llevará al infierno. It will take you to hell. La segunda cosa que quiero decirle, hermano, el día de hoy, es que actos y entusiasmo no siempre son evidencia de espiritualidad. Esta gente danzaba, brincaba, se cortaban, pero no tenía ningún significado espiritual. ¿De qué sirve, hermanos, iglesias que brincan, saltan, o grandes shows, etcétera, etcétera, hermanos? Leía en un artículo de un hermano que es un evangelista grande, hermano Greg Laurie, y él puso un tweet el día de ayer: el 98 o 95% de los cristianos no comparten su fe, no hablan de Jesús a otro. Y yo digo: ¿qué está pasando entonces en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo entonces? Yo veo las iglesias llenas, yo veo grandes espectáculos, grandes. ¿Sí me explico? ¿Qué está pasando entonces? Estamos con iglesias llenas de emocionalismo, llenas como los profetas de Baal, de mucha acción, de mucho wiri wiri, pero no profundidad, no convicción de pecado. Miraba un tweet el día de ayer también de un pastor muy famoso, predicador, muy famoso, muchos lo siguen, probablemente usted también. Y el mensaje era muy hermoso, muy bonito, pero ni una sola palabra de arrepentimiento, ni una sola palabra de abandonar el pecado. Todo era: Dios te entiende, Dios te ama, Dios entiende tu tristeza, tu aquí, tu allá. Y es toda una de esas cosas, es verdad, pero también, hermanos, uno no puede salir adelante, uno no puede tener paz si uno no reconcilia el hecho de que Dios odia el pecado, y odia el pecado en nuestra vida, y debemos de apartarnos de él, hermano. Pero claro, esos son cosas que ofenden, que no gustan. Número 3, es un acto de fe,
no es lo más importante, sino en quién está puesta esa fe. Usted puede tener fe, pero en la persona equivocada. You can have faith, but in the wrong thing. Yo creo que los profetas de Baal verdaderamente creían en Baal. Yo creo que ellos verdaderamente creían en Baal, pero Baal los defraudó ese día porque él no existe. Porque él no existe. Y porque pusieron su fe en la persona o en el Dios equivocado, les costó la vida ese día. Y fueron rumbo al infierno. Fe no es suficiente si no está puesta en la persona correcta, y la fe debe de estar puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Número 4. ¿Está dispuesto usted a pararse por la fe por encima de todo, como hizo Elías? Hermanos, muchas veces no estamos ni siquiera dispuestos a pararnos en la fe en frente de nuestros familiares, amigos. Nos acobardamos ante las preguntas de ellos. No tenemos convicción, firmeza. Tenemos temor de caerles mal. Tenemos temor de ser importunos. ¿Cómo vamos entonces a pararnos por la fe? Para aquellos que sirven o son líderes, quiero decirles esto. La determinación de Elías fue más fuerte que sus temores. Elías tenía convicciones fuertes en su corazón. Y también Elías tenía temores, hermano. Era un hombre común y corriente como nosotros, pero estuvo por encima de sus temores. Sus convicciones estuvieron por encima y su determinación por encima de sus temores. De igual manera, usted y yo tenemos que ser así. Y por último, la compasión de Elías fue más grande que sus quejas internas. ¿Por qué digo yo esto? Una de las primeras cosas que dijo Elías es: solo yo he quedado, le dijo al pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Solo yo estoy, todos los han matado, solo yo quedo. Ahora, eso no era verdad. Más adelante nos vamos a dar cuenta. Dios le dice a Elías: no, you're not alone. Pero Elías sí creía que estaba solo en ese monte, hermanos. Pero todo lo que hizo Elías, y con esto termino, lo hizo porque amaba a Dios y amaba a Israel. Amaba a Dios y amaba a sus compatriotas, y quería verlos a ellos acercarse de nuevamente a Dios. ¿Quién es tu amigo? Who's your friend? El que te da por tu lado, el que te dice: no, pues Dios te entiende, o el que verdaderamente te exhorta y te dice: you need a change. Necesitas cambiar eso que está bien. El que te puede detener de una tragedia por sus palabras, hermano. Amén. El que te es incómodo muchas veces. ¿Quién es tu verdadero amigo? ¿Quién es tu verdadera amiga? Amén. Cristo hizo cada una de esas cosas por nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Quiero terminar diciéndoles, y que recuerden esto, toda esta semana de la vida de Elías. La pregunta de Elías es para hoy, para cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo caudicaremos entre dos posiciones? Till when will you fool around with the devil and with the things of the world? And when are you going to commit to God? When are you going to commit to God? Pongámonos de pie, vamos a orar en esta mañana. Señor y buen Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu hará una obra en medio de nuestros corazones por medio de tu preciosa palabra. Señor, ayúdanos cada día a serte fieles. Ayuda, Señor, a todos los que nos ven a través de la internet el día de hoy y los que escucharán este sermón más adelante. Señor, yo sé que si por años hemos estado en la iglesia y nuestra conducta no ha cambiado y somos las mismas personas, y nos hemos engañado, Señor, quizá creyendo que porque hacemos una u otra cosa, verdaderamente, Señor, estamos en la fe. No es fácil reconocerlo, ni muchas veces, ni mucho menos, Señor, hacer un cambio como el que hoy hablamos. Pero, Señor, solo tú puedes, por medio de tu Espíritu Santo, causar en nosotros que esto suceda, Dios mío. Y esa es mi oración el día de hoy. Sé, Señor, que las circunstancias son las que nos cambian, Dios mío. Y cuando llegan estas circunstancias nos llevan a tu palabra. Mi amado Dios, es mi oración que cada uno de nosotros nos volvamos a tu palabra y nos comprometamos con tu palabra y contigo, Señor Jesús. Nos comprometamos al discipulado, al estudio serio de tu palabra. Y Dios mío, que el día de hoy reconozcamos que somos pecadores, Señor, y que tú odias el pecado, y reconozcamos, Señor, las cosas que no te agradan, como la mentira,
Señor, como la lascivia, Dios mío, como el engaño, las malas palabras, etcétera, Señor, el vicio. Ayúdanos, Señor. Es muy claro, todos hemos pecado. Pero, Señor, tu palabra dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y paz. Vida y paz. Y esa es mi oración para todos en esta mañana. Que podamos, Señor, tener vida y paz por haber cosechado, por haber sembrado al Espíritu. Señor, despídenos hoy con tu paz. Bendice a mis hermanos en este fin de semana. Si alguno ha de salir, guárdelo y llévelo con bien. Y, Señor, yo pido que esta palabra haga resonancia en nuestros corazones y mentes toda esta semana. En el nombre precioso de Jesús oramos. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Quiero nomás terminar diciendo, hermanos, acuérdense, usted me puede mandar un email, victor@iglesiavidaenvictoria.com. Puede mandarme un mensaje en privado a mi página de Facebook. Puede mandarme un texto. If you have a prayer request, if you want to share something with me, I would love to pray for you. I would love to interact with you. Me encantaría que me escribieras, poderte contestar. Amén. Just shoot me an email, shoot me a text, mándame un mensaje. Es la mejor manera de comunicarse conmigo. Que Dios les bendiga y pasen un hermoso domingo.